Muy buenas tardes, les saludamos en la paz de Cristo nuevamente. Estamos con una nueva Escami, ¿sí? Siguiendo con el libro Dígase la verdad, ¿sí? Así que venimos bien con decirnos la verdad, ¿verdad? Venimos bien afinados con el tema. Así que hoy tenemos dos capítulos más, el capítulo 9 y el capítulo 10. Vamos a ver hoy acerca el primero es las creencias erróneas en cuanto a realizar los cambios, con respecto al temor a los cambios, ¿sí? Y la verdad que hay algo que nosotros tenemos que entender, que siempre los cambios van a estar en nuestra vida, siempre vamos a tener que producir cambios, siempre vamos a tener que hacer algo y vamos a ir cambiando. Mire, hasta el cuerpo nos cambia, así que nosotros sí o sí tenemos que producir cambios. El problema es cuando el cambio no se produce en nuestra mentalidad, en nuestra mente, ¿sí? El apóstol Pablo dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente, Romanos capítulo 12 creo que es, 12:2, dice que tenemos que renovar nuestra mente. La palabra que el apóstol Pablo usa es la palabra metanoia, ¿sí? Que significa cambio de mentalidad, tener un cambio de mentalidad. La mayoría de las personas tienen el problema de no poder producir los cambios en su mentalidad. Se producen los cambios en el cuerpo, en un montón de lugares de nuestra vida se producen los cambios menos en nuestra mentalidad. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener los problemas. Porque una de las cosas que tenemos, que argumentamos siempre para producir los cambios, o que siempre tenemos un argumento, por eso el apóstol Pablo dice que debemos derribar todo argumento y toda altivez, porque de hecho también es altivez. Cuando nosotros no queremos producir los cambios, estamos resistiéndonos a Dios mismo, porque Dios mismo es el que quiere ir produciendo los cambios en nuestra vida. Pero el argumento que siempre las personas tienden, dicen, no, porque yo siempre fui así, ¿por qué tengo que cambiar? Es un argumento medio retrógrado, pero argumento al fin. O sea, el argumento no siempre tiene que ser válido en realidad. Las personas argumentan cosas a veces tontas, a veces, pero en realidad es un argumento al fin. O sea que eso es lo que tengo que cambiar, el argumento a por qué tengo que cambiar, por qué producir los cambios, ¿sí? Y si usted ha leído el libro, que seguramente ya tiene que haberlo leído el libro, en teoría usted tiene que saber lo que dice el libro. Y una de las cosas que la gente dice, ¿por qué tengo que cambiar? Si yo soy así, no, y yo soy como mi padre, porque mi padre era así. Y son argumentos tontos porque, a ver, yo puedo haber heredado cosas de mi padre y puedo haber heredado cosas en el carácter, en mi naturaleza, porque soy hijo de una persona, pero eso no significa que yo vaya a tener que repetir los mismos errores. O sea, ya después terminamos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerda la canción ¿cómo es? De Julio Iglesias, que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, terminamos tropezando siempre con la misma piedra, porque si nosotros vemos que hay algo que se hizo mal, nosotros teníamos que tratar de resolucionarlo, ¿verdad? Y de no cometer los mismos errores que cometieron los demás. Pero bueno, son los argumentos que nosotros vamos planteando para seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, en realidad, siempre usted va a tener que producir cambio. Todos hemos producido cambio, todo el mundo tiene que producir cambio. Mire, la economía produce cambio, el sistema monetario produce cambio, el sistema económico produce cambio. Siempre va a haber cambio, en todo va a tener que tener cambio. Usted cambia de un trabajo a otro y usted tiene que producir cambio. Usted no puede trabajar lo mismo que hacía en el otro lugar, hacerlo acá, porque es otra empresa, se maneja de otra manera, trabaja de otra manera. Yo la otra vez hablaba con un muchacho, no es de acá, así que quédese tranquilo que ninguno de ustedes está identificado. Y yo le decía esto: cuando vos te traspasaron de una empresa a otra, ¿seguiste haciendo lo mismo que hacías en la empresa anterior? Y me dice, no, la verdad que no. Y le digo, ¿tuviste que producir cambio? Y dice, sí, tuve que producir, porque, bueno, me obligaban a producir cambio.
Le digo, ves que vos podés producir cambios. El problema es que vos no querés producir cambios en tu vida porque nadie te obliga a producirlos. Pero si te pagaran por eso, seguro los produciría. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que le pifiamos un poco a esto, ¿no? El problema de no querer producir los cambios es que estoy cómodo donde estoy. O sea, me gusta ser como soy, estoy bien como estoy. Y no siempre es así. ¿Sí? No siempre es así, porque, a mí me puede producir comodidad un cambio, pero las personas que me rodean no siempre van a estar cómodas si yo no produzco los cambios que tengo que producir. O sea, porque hay personas que me rodean, que viven conmigo, que están a mi alrededor, que me tratan todos los días, y si yo no produzco esos cambios, esas personas se van a sentir incómodas. O sea, vamos a producir incomodidad también en otras personas. Entonces, hay cambios que hay que producir. Mire, yo no quiero enfocarlos tanto en el libro porque usted al libro seguramente lo ha leído, pero usted ha tenido que producir cambios Mire, Jesús tuvo que producir cambios, Dios tuvo que producir cambios. Nosotros tenemos que producir cambios, los discípulos de Cristo tuvieron que producir cambios. O sea, todo el mundo tiene que producir cambios, porque si nosotros no los producimos, lamentablemente nosotros nos vamos a quedar estancados en una mentalidad primitiva, digamos así, para no ser tan duro con las palabras, una mentalidad primitiva, ¿sí? Mire, el primer cambio que produce Jesús o el Cristo es dejar su trono sentado al lado del Padre, sentado en la gloria del Padre, teniendo todos los ángeles que le servían, todos los ángeles le estaban sirviendo a Él, le ministraban a Él, todo lo que Él necesitaba se lo producían. Y el Hijo tuvo que dejar el trono para venir y hacerse hombre, y encima, dice el apóstol Pablo, estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo siempre tendría que haber sido obedecido, no tenía que obedecer absolutamente nada, porque Él era Dios. Pero Él tuvo que producir esos cambios por causa de salvar nuestra vida, por causa de redimirnos. Fíjese, una persona que hubiese estado siempre dando órdenes, que después vengan a darle órdenes a Él. Y se produce, o sea, tenés que estar dispuesto a producir un cambio así. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que los cambios son necesarios. Si Cristo no hubiese producido los cambios, hubiese venido como Dios, le hubiese dicho a los sacerdotes, salgan de ahí porque ustedes son esto, ustedes hacen esto. O sea, porque Él lo sabía, pero Él produjo esos cambios para poder acercarse a las personas y llevarles un mensaje de salvación. ¿Ve cómo se producen los cambios? O sea, el Padre tuvo que producir cambios, el Padre tuvo que dejar de tener su Hijo sentado a su lado para enviarlo a morir en una cruz. O sea, fíjese los cambios que se produjeron, o sea, todos los cambios que fueron producidos, aunque todo esto estaba planeado por el Padre, todo estaba planeado por Dios, pero igualmente nosotros tenemos que entender de que Dios tuvo que producir esos cambios. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios creó al hombre en un huerto para que disfrutara de todo ello, y un día lo tuvo que sacar y ponerlo afuera del huerto y encima ponerlo a trabajar porque el tipo iba a seguir haciendo lo mismo, ya se le había hecho una costumbre. Entonces, tuvo que producir cambios. O sea, hay cambios que nosotros los tenemos que producir. O sea, usted tiene que irse dando cuenta y tiene que ir viendo los cambios que tiene que... Porque si no, terminamos con el monólogo interno y dice, no, pero yo nací así, soy así, mi padre me formó así, mi madre era así, mi abuelo era así y yo sigo así. No, no es así. O sea, tenemos que producir esos cambios. Mire, yo siempre doy este ejemplo porque es lo que me ha tocado vivir. Mi papá era muy poco cariñoso, prácticamente nada. O sea, mi papá no era un hombre de hacerte cariño, era un hombre que te ordenaba lo que tenías que hacer y punto. O sea, vos tenías que obedecer y listo. O sea, mi mamá era una mujer muy poco cariñosa. O sea, yo prácticamente crecí sin cariño. O sea, no recuerdo que mi papá me haya hecho un cariño, me haya dado un beso, me haya dado, una caricia en la cara, nunca, no recuerdo eso. Pero a ver, lo que quiero decirle es esto, que no por eso yo tengo que producir lo mismo, ¿entienden? Entonces, cuando yo me encontré un día delante de mis hijas, con mis hijas creciendo, yo dije, no quiero que tengan esa figura que yo tengo de mi papá, que de hecho fue un
un hombre proveedor, un hombre que se la jugó por nosotros, que nos crió como pudo y siempre se hizo cargo de nosotros. Pero le faltaron algunas cosas que necesitaba, que nos hubiésemos necesitado tener, porque el afecto, el cariño es una necesidad en un niño, ¿sí? Entonces yo quise producir ese cambio con mi hija, y ya fue así como lo produje, y empecé a esforzarme en ser cariñoso con ella, y de hecho hasta hoy soy cariñoso con ella y con mis nietos y todo lo demás, pero tuve que producir cambio, y quizás me costó, y yo podría haberme quedado con ese monólogo de decir, bueno, mi papá era así, yo también soy así, y no es así. Tenemos que producir esos cambios. Mire, el apóstol Pedro tuvo que producir cambios. Mire, el apóstol Pedro era un hombre con una empresa pesquera, ¿sí? O sea, porque tenían barcos pesqueros, tenía una barca pesquera. Entonces, ese era su labor, era su trabajo. Era un hombre rudo, un hombre que no le importaba tener que irse a las manos con alguien para imponer su autoridad. O sea, era un hombre rudo, un hombre que se había criado en eso, lo habían criado de esa manera. Y un día Pedro tiene que cambiar todo eso, tiene que dejar su barca para seguir a Jesús. Miren los cambios que tuvo que producir. A ver, la barca le daba peces, Jesús no le prometió absolutamente nada. Es más, le dijo, si no dejas padre, madre, hermano, o sea, no sos digno de mí. Ya era un cambio impresionante. Para Pedro era un cambio impresionante, porque, a ver, para Pedro era soltarlo todo y descansar en las manos de Dios, cuando él había sido un hombre autosuficiente siempre. Entonces, ve cómo nos damos, por eso una de las cosas que más nos cuestan es la autosuficiencia, porque queremos ser autosuficientes. A nosotros nos gusta ser autosuficientes, pero no siempre podemos, ¿verdad? Ahora, fíjese, mire, Mateo tuvo que dejar la gerencia del banco de tributo para seguirle a Jesús, sin saber qué es lo que Jesús iba a recibir después. Por eso en un momento Pedro le pregunta, dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? ¿Sí? Porque ellos prácticamente se habían lanzado al vacío sin saber lo que había abajo. No sabían si había agua, si había piedra, si había, clavo, no sabían. Ellos se lanzaron al vacío en seguirlo a Jesús. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que necesitamos, ellos tuvieron que producir esos cambios para poder tener la mentalidad que Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, porque ellos se mentalizaron de la manera que Cristo los había mentalizado. O sea, tuvo que cambiar completamente su mentalidad, tuvo que producir muchísimos cambios en su vida. De hecho, ellos mismos tenían, la verdad yo digo siempre, Jesús fue un capo en elegir estos tipos como discípulos. Porque mire, tenía un publicano que cobraba los impuestos para los romanos, tenía un celote, un hombre que era para mostrárselo un poco, era un Che Guevara de la época, era un revolucionario, y lo juntó con un cobrador de impuestos, un traidor a la nación. O sea, lo juntó con un pesquero. Mire, era una diversidad de personalidades que había en esa persona, y todos ellos tuvieron que producir cambios. Todos ellos tuvieron que producir cambios. Por eso a nosotros nos queda producir cambio, no nos queda otra. Tenemos que producir cambio, ¿verdad? Mire, Dios tenía a su Hijo sentado en su trono y que podría haberlo conservado siempre, ¿no? O sea, Dios no necesitaba enviar a su Hijo a morir en una cruz, a ser escupido, a ser maltratado, a ser azotado. Dios no necesitaba eso. De hecho, Dios hubiese seguido siendo Dios si no lo hubiese hecho. O sea, porque no iba a cambiar la esencia de Dios, pero produjo ese cambio para poder llegar a nuestros corazones. Mire, Jesucristo tuvo que dejar de ser el unigénito Hijo de Dios para ser el primogénito entre muchos hermanos. Mire si produjo un cambio. Jesús era el Señor y es el Señor de todo, pero dejó de ser el unigénito Hijo para ser el primogénito entre muchos hermanos, para hacerse semejante a nosotros. Mire si tuvo que producir cambios. Ahora, ¿por qué creemos que nosotros no vamos a producir los cambios? Los cambios se tienen que producir en nuestra mentalidad. Por eso el apóstol Pablo dice, renovaos por medio de nuestro
entendimiento. Por eso nuestra mentalidad tiene que cambiar y sobre todo tiene que cambiar para bien, porque a veces podemos cambiar para mal también, ¿verdad? O sea, de acuerdo a donde nosotros inclinemos nuestra mentalidad, pero usted puede encaminar su mentalidad para mal y va a cambiar para mal, pero puede cambiar también para bien. Por eso es necesario que produzcamos esos cambios. Lo que pasa es que nosotros le tenemos miedo al cambio. Todos somos miedosos al cambio, porque es inseguro. Por eso le decía, nos estamos lanzando a un vacío que no sabemos lo que hay abajo. Es perder nuestra seguridad, es perder aquello que nos ha contenido siempre, que es lo seguro. Entonces yo en lo seguro me muevo tranquilo, pero cuando estoy inseguro, ya no sé si me voy a animar a lanzar un paso al vacío sin saber lo que hay abajo. Yo prefiero saber lo que hay, ¿verdad? Pero no siempre se puede saber. Amén. Entonces es necesario que usted produzca esos cambios en su vida. Mire, el segundo capítulo de este libro, ¿sí?, es el capítulo 10, ¿verdad? Las creencias erróneas de que no hay que arriesgarse. Uy, ahí estamos en el problema. Mire, nuestra vida es un riesgo continuo. Ahora, si usted va a producir cambio, lo primero que tiene que empezar a entender de que su vida va a ser un riesgo continuo. Usted va a tener que arriesgarse siempre. Siempre vamos a tener que estar arriesgados. ¿Por qué? Mire, hoy en día usted sale a la calle, puede salir a la calle, puede ir al supermercado, lo puede agarrar un auto, lo pueden robar, lo puede agarrar el coronavirus, lo puede agarrar cualquier cosa, güey. Y usted dice, pero, a ver, entonces no salgo a la calle. No, es que usted tiene que arriesgarse. Usted tiene que salir sí o sí, porque si no usted no va, o sea, nadie le va a estar comprando siempre todas las cosas y se las va a llevar. Está bien, por un tiempo se lo van a hacer, pero no siempre lo van a poder hacer. Entonces, cuando yo no me arriesgo, no quiero arriesgarme, entonces me encapsulo en un pensamiento de que todo lo que yo voy a hacer es riesgoso. Y no siempre todo lo que voy a hacer es riesgoso. Hay veces que vamos a tener que correr riesgo, pero es necesario que los corramos. ¿Entienden? Mire, hay personas que... yo el otro día hablaba con un hermano y le decía esto. Le digo, yo conozco personas que fueron llamados al ministerio, por un ministerio muy marcado, muy preparado, pero el problema, fracasaron en ello por el riesgo, porque no se animaron a arriesgarse. Mire, en realidad nosotros siempre vamos a tener que arriesgar. Pero en realidad no queremos arriesgar, nosotros queremos siempre lo seguro, porque eso me da un lugar, el no arriesgarme a mí me da cierta seguridad, me da una cierta seguridad que quizás yo no voy a tener si me arriesgo. Mire, si usted va a comprar, supóngase, por decirle algo, no sé, una herramienta, por ejemplo, una agujereadora, la compra por Mercado Libre, usted ya está arriesgando, usted ya puso su tarjeta o envió el dinero y usted no recibió todavía lo que tiene que recibir, ¿verdad? O sea, y usted ya dio el número de su tarjeta, ya de su tarjeta va a venir descontado. Y creo que ahora lo puede cancelar, pero antes usted ya dio su número de tarjeta, ya se lo cobraron, ya está aplicado a su cuenta y usted todavía no recibió nada. En unos días, según dicen ellos, que le va a llegar. Ahora, usted se arriesgó. Usted compró algo que no sabe si le va a llegar. Y si le llega algo, no sabe si va a ser de su agrado o no. Fíjese, usted ya está arriesgando algo. O sea, por eso le digo que siempre usted tiene que arriesgar. Usted va a comprar algo en el centro y dice, no, mira, acá está la caja, le dan, o sea, se lo dan empaquetado, pero usted no sabe si eso anda o no anda, porque no se lo prueban en el momento. Mire, yo la otra vez andábamos con mi esposa ahí, y justo había una afeitadora, y le digo, porque estaba en oferta, me compro la afeitadora. Entonces le digo, voy a la caja y bueno, la pago y todo, me dice, allá en la caja le van a dar, en la salida le van a dar las instrucciones acerca de eso. Yo pensé que a mí me la iban a probar ahí, me iban a ver si andaba o no.
Cuando llego allá me dice, bueno, abre la caja, el chico dice, está completa. Le digo, pero no la vas a probar si anda o no. No, dice, usted tiene 48 horas para probarla. Si no anda, usted me la trae de nuevo y nosotros se la recibimos. Wow. Y yo estaba comprando algo que no sabía si andaba. Pero bueno, yo tengo tenía 48 horas para devolverla, porque después de 48 horas ya usted ya no la puede devolver. Supongo que sé que en ese día se olvidó, la dejó por ahí, cuando se dio cuenta ya estaban vencidas las 48 horas. Bueno, es un riesgo, usted se tiene que arriesgar. Le estoy enseñando cosas pequeñas, porque, a ver, si usted va a ir a arriesgar algo grande de entrada, usted no se va a animar. Empiece a arriesgar cosas pequeñas que a usted le van a servir en la vida y usted se va a dar cuenta que eso a usted lo va a ir haciendo una persona, va a ir corriendo riesgo y es necesario que usted los corra. ¿Sí? Es necesario que nosotros corramos riesgo porque, mire, por eso le decía que hay muchas personas que perdieron un ministerio por causa de no arriesgar, porque cuando Dios los llamó les dijo que fueran a tal lugar y no fueron. Y si no, pero ¿y si me va mal? Y no tenés seguridad que te va a ir mal. Lo único que sabes es que Dios es el que te envió. Y si Dios te envió, ¿por qué te tiene que ir mal? ¿Verdad? O sea, pero a ver, nosotros necesitamos arriesgar. Porque si no salimos de nuestra zona de confort, es difícil que nosotros podamos alcanzar algo en Dios. Porque en Dios siempre vamos a tener que arriesgar. En Dios las cosas son por fe. En Dios las cosas son por fe, usted tiene que caminar por fe. Mire, hace muchos años salió una película de Indiana Jones, ¿sí? Capaz que usted la ha visto seguro, no me acuerdo cómo se llama. El asunto que él tenía que entrar en un templo y tenía algunas consignas para llegar hasta un lugar adentro del templo. Y uno de esas consignas, dice, era, ahora caminarás por fe. Entonces cuando él llega se encuentra con un vacío entre un lugar y otro que él tenía que pasar, pero era un vacío, era un precipicio, ahí era imposible también saltarlo. Entonces él piensa en la consigna, dice, y ahora caminarás por fe. Entonces él extiende el paso, extiende el cuerpo y se lanza al vacío prácticamente. Se lanza al vacío y cuando se da cuenta había pisado en algo. Claro, el puente que había ahí era un puente de cristal que usted lo miraba desde arriba y hacía cuenta que no había nada. Pero el puente estaba, era de cristal. Entonces, bueno, él ahí entendió, bueno, nosotros muchas veces nos va a tocar así. Dios nos va a enviar a caminar por fe. Usted va a tener que echar el paso, puede ser un vacío, puede ser profundo. O puede ser que sea un puente de cristal que usted no lo esté viendo, pero está. ¿Me entiende? Entonces, hay cosas que nosotros vamos a tener que arriesgar. Usted va a tener que ser un arriesgado, sobre todo en la vida cristiana. Mire, en la vida cristiana, Jesús tuvo que arriesgar. Ahora, mire, ¿qué seguridad tenía Cristo que hoy, bueno, él era Dios, ¿no? Pero también era hombre. ¿Sí? También era hombre, también pensaba como hombre. Pero fíjese, ¿qué pasa si nosotros no hubiésemos reaccionado a la fe como Cristo esperaba? ¿Sí? Él tenía la seguridad porque el Padre le había dicho que le iba a resucitar al tercer día, pero para eso tenía que morir. ¿Y si no resucitaba? De hecho, resucitó. Gracias, Señor, porque resucitaste y nos dio resurrección a nosotros. Pero, a ver, ¿qué hubiese pasado si no sucedía? Mire, ¿qué hubiese sucedido si los discípulos no se hubiesen arriesgado a dejarlo todo y ahí seguirle al Maestro? Mire, esa palabra no hubiese llegado hasta nosotros, por ejemplo. ¿Ve? Hay cosas que nosotros vamos a tener que... Mire, Dios arriesgó en dar a su Hijo porque Él no sabía la respuesta del ser humano, porque muchas veces los discípulos dicen, no, y la Escritura es el manual del cristiano. Pero no siempre funciona, ¿vio? Porque encontramos cristianos que andan en cualquier cosa menos los principios de Dios. Y usted se da cuenta de cómo es esto, como si es el manual, a todos nos tendría que funcionar. No funciona todo. Porque el ser humano no tiene un manual. El ser humano es mucho más complejo que un televisor, que un teléfono o que una máquina de agujerear. Es mucho más complejo que eso.
El ser humano no es un manual, no tiene un manual. Nosotros podemos reaccionar de una manera y reaccionar de otra en el mismo momento. Podemos reaccionar de dos maneras distintas. Y usted dice, pero mire, hay personas que son criados por la misma madre, por el mismo padre, se han criado en la misma familia, han tenido todo y uno hizo una cosa y el otro hizo otra. Y yo decía, pero ¿cómo si se criaron? Y bueno, porque no tenemos un manual. Pero mire, tenemos que arriesgar, necesitamos arriesgar. Por eso es necesario que Dios tuvo que arriesgar la vida de su Hijo. Los discípulos tuvieron que arriesgarse, nosotros tenemos que arriesgarnos, siempre vamos a tener que arriesgar. Ahora, si usted no arriesga, yo quiero decirle algo, si usted no arriesga, y muy difícilmente Dios pueda contar con su vida. Escuche. O sea, porque Dios lo va a enviar a caminar por fe a usted. Lo va a enviar a hacer el paso de fe, y si usted no lo hace y dice, no, Señor, yo acá estoy bien, no me pidas más porque hasta acá nomás llegué. Bueno, está bien, llegaste hasta ahí te vas a quedar. Porque difícilmente Dios nos pueda usar. Después, si nosotros no somos capaces de arriesgar, pero para eso nosotros necesitamos salir de nuestro lugar de confort. ¿Sí? Necesitamos salir de nuestro lugar de confort. Para arriesgarnos necesitamos salir de lo seguro. Usted tiene que salir de la seguridad. Por eso le decía, si usted sale de la seguridad de su hogar, afuera usted puede volver con vida a su casa, lo puede agarrar un auto, le pueden pegar un tiro, lo puede agarrar el coronavirus. O sea, puede pasar cualquier cosa, como puede volver sano y salvo con las cosas que usted necesitaba y volver a su hogar. O sea, usted está arriesgando todos los días salir de su casa. Pero necesita arriesgar. Nosotros no podemos dejar de arriesgar. O sea, cada día tenemos que arriesgar. Ahora, cuando sería más fácil encapsularnos y vivir en nuestra casa y que ahí nos traigan las cosas, hacer los pedidos por delivery y mantenernos ahí en la seguridad. Según nosotros es seguridad, pero tampoco sabemos si es seguridad. Tampoco sabemos si es seguridad. Mire, en una oportunidad, no me acuerdo, unos años atrás, estaba cambiando el gobierno de turno, había tiempo de elecciones. Iban los encuestadores, veo que le hacen preguntas y todo lo demás. Entonces, bueno, me preguntan si conocía tal, lo que las preguntas decían. Y me pregunta, dice, ¿usted tiene trabajo? Le digo, sí, estoy trabajando. Dice, ¿y no tiene miedo a perder su trabajo? Y yo le dije, no. Me dice, entonces debe ser muy buen empleado. No, le digo, no es que sea buen empleado. Lo que sí que si lo pierdo, Dios me dará otro y va a ser mejor que ese. O sea, porque yo confío en Dios, no confío en mi patrón, no confío en mi trabajo, confío en el Señor. O sea, esas son las cosas que nosotros necesitamos tener como seguridad. De que si mañana tengo que salir de casa, si tengo que ir a un lugar, si tengo que ir al hospital, si tengo que ir a una clínica, si tengo que ir al supermercado, yo voy a volver sano, porque aunque esté arriesgando, yo sé quién es el que me guarda. Por eso la Escritura dice, no dormirá el que te guarda. Mi amado, si usted se anima a arriesgar, no va a dormir el que lo guarda. Ahora, si usted no se anima a arriesgar, nunca va a salir de su zona de confort. Ahora, yo quiero decirle algo. Si no sale de su zona de confort, difícilmente Dios lo pueda usar. Difícilmente Dios pueda hacer algo con su vida, porque Dios siempre lo va a llevar a arriesgarse. Siempre Dios lo va a llevar a arriesgarse. Mire, los discípulos corrieron riesgos tremendos. O sea, ellos sabían que cada día que ellos salían a predicar podía ser el último día de su vida, porque los podían matar. Porque si los agarraban los fariseos, los romanos directamente, o iban al circo romano o iban a ser lapidados. Ese era el riesgo que corrían todos los días. Ahora, ¿sabe por qué ellos no tenían ese problema? Porque Jesús ya les había formado esa mentalidad. Cuando ellos estuvieron con Jesús, de hecho, los que ellos fueron formando con la misma mentalidad. Porque fíjese que el apóstol Pablo tiene la misma mentalidad. Y el apóstol Pablo no había estado con Jesús. Ahora, los discípulos de Jesús, cuando Jesús asciende y estando los apóstoles ahí, cuando estaba por ascender ya para ir a su trono, Jesús les dice esto: me seréis mártires en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, esas fueron las últimas palabras que Jesús les dijo.
Pero anteriormente se los había dicho montones de veces: ustedes van a ser perseguidos y muchas veces van a ser llevados ante los jueces. Se los había dicho montones de veces. O sea que para ellos salir a la calle era un riesgo. Imagínense si hablar de Cristo. Imagínense si orar por un enfermo. A ellos orar por un enfermo era un riesgo. ¿Entienden? Orar por un enfermo era un riesgo. Y usted dice: bueno, pero era una buena obra. Pero para ellos era un riesgo. Mire, saludarse para ellos era un riesgo. Mire, yo con esto voy a ir terminando. Escuche bien. Para ellos saludarse era un riesgo. Porque ellos, el saludo que ellos tenían, todos los que estaban bajo el dominio romano, ellos levantaban la mano y decían: César es el Kyrios. Porque César era el Señor, era el amo absoluto. Kyrios significa amo absoluto. Los discípulos de Cristo, ellos levantaban su mano y decían: Jesús es el Kyrios. Era el riesgo más grande de ellos. Para ellos saludarse era un riesgo. Porque cualquier romano que los escuchaba decía: ¿quién es tu Señor? ¿Perdón? Bueno, eso les llevaba al circo romano o a los jardines de Nerón, los prendía fuego para que le alumbraran los jardines. O sea, fíjense, para ellos saludarse era un riesgo. Mi amor, si hoy saludarte no es un riesgo, si predicar a Cristo no es un riesgo, dale gracias a Dios. Pero te vas a tener que soltar en la vida. Esto lo vas a tener que hacer en la vida, porque la vida te va a llevar a arriesgarte. Usted va a tener que correr riesgo, siempre va a tener que correr riesgo. Por eso, amado, yo quiero decirle esto: si nosotros no estamos dispuestos a arriesgarnos por Cristo, cuando Él lo arriesgó todo por nosotros, amado, ¿qué es en qué nos vamos a arriesgar? Amado, que en este día yo quiero dejarle este pensamiento. Escúcheme bien, quiero dejarle este pensamiento. Desde hoy en adelante, sepan, escúcheme bien, sepan que cada vez que usted sale a la calle, usted está corriendo un riesgo y usted va a tener que salir igual. Cada vez que usted salga a trabajar, usted va a estar corriendo riesgo. Cada vez que usted sale a comprar al supermercado, usted está corriendo un riesgo, porque puede contagiarse con un virus que lo puede matar y siempre va a estar corriendo riesgo. Aunque usted crea que no corre riesgo, aunque usted cree que no está corriendo riesgo, siempre lo está corriendo. Así que no se encapsule ni se guarde por causa de eso, porque usted siempre va a tener que correr riesgo. Pero es una creencia errónea creer que no correr riesgo es más seguro. Es mentira, nada es seguro. En esta vida, en esta tierra, nada es seguro. Nada es seguro. ¿Sabe qué es lo que es seguro? Cristo es seguro. Esa es su seguridad. Esa es la seguridad de su vida. Mire, por eso el apóstol Pablo dice: si para Él vivo y si para Él muero. O sea, no hay problema. Vivo para Él y si vivo para Él, muero para Él, no hay problema. En esto tenemos que entender, en esto nos tenemos que entender. Amado, corra riesgo siempre, porque siempre usted lo va. Ahora, no corra riesgos tontos, no vaya a ser que un día se le ocurra a usted querer saltar por, no sé, al vacío, y si no, el pastor me dice: no, aprenda a correr riesgos, pero riesgos que son en Dios. ¿Sí? Yo veo a las personas esas que se tiran en parapente, veo a algunos que se tiran en caída libre, veo se tiran de los aviones por si se le abre el paracaídas. Mire si no se abre el paracaídas, mire si no se abre, lo hacen por deporte, lo hacen para sentir la adrenalina. Y nosotros no nos animamos de correr riesgo por Cristo. Amado, prepárate para correr riesgo, prepárate para salir de tu zona de confort, prepárate para producir cambio, prepárate. Empieza a formar una mentalidad de cambio, empieza a formar una mentalidad de riesgo, porque es necesario que corras riesgos. Que Dios te bendiga, les saludamos en la paz de Cristo, y en este tiempo que usted va a estar en esta escuela, seguramente muchas cosas se van a ampliar en este tiempo, ¿sí? Se van a ir ampliando en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que luego pasamos al debate.